en la preparación, con esa apertura para Correa en la izquierda, no se queda quieto, participa de nuevo ya dentro del área y define Montiel. Correa fue de mitad de cancha para adelante ese jugador que River fue a buscar. Es cierto que tiene más partidos, más entrenamientos y es lógico el crecimiento de Ángel Correa, que venía de una gran temporada en Tigres, un Tigres que no lo quería soltar y que River terminó poniendo mucho dinero para justamente lograr la llegada de Correa. Y algo más que creo yo River va a beneficiarse de esto es la relación fuera de la cancha que tienen Almada y Correa. Claro. Contamos que Almada y Correa estaban comiendo un asado y habían jugado un picado cuando se enteraron de que tenían que irse a Qatar para formar parte del Mundial. Ah, mirá vos. En el último corte salen Nico González y Joaquín Correa y llegan Ángel Correa y Thiago Almada, que fueron ovacionados en Ezeiza, ya había mucha expectativa. Se llevan muy bien y cuando conectan muy bien fuera de la cancha, sí, es muy posible que lo hagan adentro. River tuvo una sociedad así entre Saviola y Aimar. Y si bien son jugadores de características distintas, yo creo que hay muchas chances de que Almada y Correa tengan esa conexión como la que tuvieron Saviola y Aimar, donde también apareció en su momento Ortega, Juan Pablo Ángel, porque no es jugamos nosotros dos y el resto no juega, no, jugamos nosotros dos para que el resto también juegue. Bueno, Ángel Correa en el corte 15 dice, hoy estoy al 100% y puedo disfrutar. Bueno, muy contento. Ayer lo hablaba junto con la familia de que hoy era recién el primer partido que iba a poder disfrutar, porque de que llegué venía, creo que algunos saben ahí lo que venía atravesando desde México, de que no me dejaban salir. Bueno, que el club acá hizo un esfuerzo muy grande para que eso se dé y bueno, llegué, hice la revisación médica, concentré, al otro día debuté con Barraca. Bueno, fue como una licuadora, fue todo muy rápido y después contra Gimnasia tuve un golpe ahí muy fuerte que contra Central no pude participar. Nada, como te digo, pasó todo muy rápido y recién hoy físicamente estoy al 100 y pude disfrutar del partido y bueno, muy contento porque lo ganamos. Almada tuvo también la posibilidad de entrenarse 6 veces. A River se le reprogramó el partido por el terremoto en Colombia, que va a jugar este miércoles en Bogotá contra Independiente Santa Fe, y esto le permitió tener una semana completa de entrenamientos, que era algo que Coudet necesitaba después de la racha de derrotas, de tener a todos juntos, de empezar a practicar algunas cosas y también que los entrenamientos sean utilizados para fortalecer hasta las relaciones personales, o sea, de llegar, cambiarse, comer juntos, charlar. Hay mucha relación entre jugadores del seleccionado, pero claro, formaron parte de otro club con otra dinámica. O sea, un seleccionado juega muy pocos partidos por año y hay concentraciones, sí, pero el vínculo se fortalece en el día a día y creo que a River le sirvió mucho la semana completa de entrenamientos. Y esto decía Thiago con la número 23, después de haber debutado en River. Insisto, no fue el mejor jugador del partido, pero sí es el futbolista más importante del equipo, porque a partir de él River tiene un jugador o sistema para empezar a juntar pases y a traducir posesión de pelota en peligro con ataques de calidad. Sí, la verdad que muy contento de debutar con esta camiseta, la verdad que estoy muy feliz y bueno, pero más importante es la victoria del equipo, cómo jugamos hoy, así que muy contento. Creo que jugamos bien por momentos tuvimos que defender. Argentino es un equipo que juega muy bien al fútbol, así que supimos aprovechar la oportunidad y creo que hicimos un gran partido. Chacho Coudet dio una conferencia de prensa en la que tocó muchos temas. Se refirió a esto de la pertenencia que hay entre el plantel y el cuerpo técnico, la relación que hay entre los futbolistas y el entrenador. Obviamente es fundamental que los jugadores crean en la idea. Chacho lo llevó a un punto, si quieren, más exagerado de tirarse de cabeza por mí y por River. Siempre lo dije, estoy muy tranquilo, soy muy optimista, confío en que con el trabajo vamos a estar cada vez mejor. Los jugadores
dan lo mejor. Para ser sincero, siento que se tiran de cabeza por mí y por River. Así que tener esa sensación para cualquiera es importantísimo y trabajamos. Chacho dijo que si River no ganaba, él iba a pagar con su trabajo. Yo soy de aceptar la crítica constructiva, ¿no es cierto?, futbolística. Pero bueno, después puedo debatir, porque si no, todos tienen la razón, ¿viste? Y ustedes, a veces, ustedes en general, vos ya te empezás a reír. Pero bueno, empiezo a hablar y no puedo parar, ¿viste? Porque, claro, es la verdad, después no hay error. Y no hay... Yo pago. Si River no gana, voy a pagar con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno? ¿Quién de ustedes dijo? ¿Alguno de ustedes se anima a jugar su trabajo, levantar la mano y decir, yo sé que hay un problema interno, si no está, me voy, renuncio al trabajo, me voy del trabajo? ¿No? No hay nadie levantando la mano. Sí, hay un quilombo interno, hay esto, al otro. En el quilombo, todo quilombo suma, ¿me entendés? Entonces hay que ganar, acá hay que ganar. Y si no... Vende no ganar y quilombo. Y bueno, es así. Por eso digo que conozco el club donde estoy y bueno, y esto toda la vida fue así. Ahora si empezamos a ganar, si Dios quiere, se va a ver todo más lindo y nos vamos a querer todos como nos queremos. Esto que decía Bielsa, no me quieras porque gano, quereme para ganar. Hay una frase de Chacho en alguna nota de hace mucho tiempo en el que él... decía como extraño el debate futbolero de tomar un café, una cerveza, una gaseosa y discutir con las papitas, los maníes, hablando de táctica. Y es lo único que voy a decir por la parte que me corresponde de el próximo paso para hablar de si Joaquín Freitas fue carrilero en el partido contra Tigre y discutir la jugada del penal es ese. O sea, de, bueno, café, cerveza, gaseosa, papita, maníes y distribuir los maníes. Bueno, jugó acá, no, en realidad no jugó acá, jugó más acá. Y entre papitas y maníes y el partido, o sea, charlar de fútbol, que es realmente lo que a mí más me gusta. Pero ya después cualquier otra cosa es... continuar con algo que no tiene sentido y la verdad es que no hace a la cuestión de lo estrictamente futbolístico. Pero esa frase de Chacho vamos a ver si la recuperamos para otro momento del programa, porque es genial cuando dice, extraño el debate de fútbol. Antes se hablaba de fútbol de otra manera y tomabas un café, una gaseosa, una cerveza y ponías las papas fritas, los palitos, los maníes. Vamos a ver si la recuperamos para dentro de un ratito. Ganó el pinche al clásico y también Alexander Medina, el entrenador, en un contexto favorable, dice... Deme un poco de tiempo, se me fue a Mondarain, o sea, hay jugadores que llegaron con lo justo, Baltasar Rodríguez, Correa, un pincha que tiene copa esta semana y deberá sacar en Chile un resultado que le permita pasar tras el 1-1 en La Plata. También pidiendo un poco de paciencia, Medina reemplazó a un entrenador que se fue por lo bien que le fue, Eduardo Domínguez, no es que se fue por malos resultados, se fue por resultados tan buenos que vino Atlético Mineiro y le ofreció un contrato importantísimo y Eduardo creyó que ya lo mejor con el pinche había pasado. Bueno, esto decía Alexander Medina tras el rotundo triunfo de Estudiantes en el clásico contra Gimnasia. Nosotros perdimos a Mondarain, a González Pire, los refuerzos llegaron esta semana. No lo dicen ustedes. Dicen lo que a ustedes les conviene a algunos. Entonces, hay que decir todo. Porque yo me tengo que reinventar acá con herramientas. Entonces, hay que parar un poquito porque obviamente ustedes siempre quieren la polémica, quieren desestabilizar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. No hay mucho tiempo, pero porque después del buen semestre que hicimos anterior, a los 4 partidos, ¿cuestiones de qué? De que no se te dieron regulares algunos resultados, pero dame un poco de tiempo para acomodar nuevamente el equipo, con los refuerzos, con algún otro jugador que necesitamos para la competitividad interna. Y bueno, nada, hoy se ganó en buena forma, como se ganó el partido de defensa, como de repente se jugó otros buenos partidos, pero bueno, es un aliciente para lo que viene.
muy parecida en algún punto la conferencia o la frase de Alexander Medina a la de Chacho. Empataron Platense y Boca 1-1 en Vicente López, ganaba Platense con el buen gol de Retamar. Jugó muy bien Luciano Jiménez, el delantero formado en Boca, que ha tenido, él mismo lo dijo, una salde. Marcó 2 goles contra el equipo que lo formó y ninguno valió contra Estudiantes, uno sobre la hora que fue invalidado y el del otro día que hubiera significado el 2-0 por una mano de inmediatez. El tema es también, volvemos a las cámaras y a la disposición del material. Se ve una mano anterior de Gorosito que había entrado por Lozano. Martín estaba muy, muy enojado y esto decía el entrenador de Platense, que ya provocó una mejoría del equipo. Platense había perdido 4-0 con Talleres, se fue Walter Zunino, vino Martín, le ganaron a Independiente, empataron con Coquimbo, un partido que debieron haber ganado 1-0, penal a favor, doble atajada del arquero. Irse 2-0 arriba a Chile era, digamos, una muy buena ventaja. Le empatan en la última y el otro día ocurrió lo mismo. Ganaba y ganaba bien, porque en el primer tiempo había sido más peligroso que Boca y no había ninguna objeción a esa victoria. Y después terminó empatando Boca con el gol de Merentiel. Pero esto decía Martín sobre la mano. Que se vio quizás la mano de Luciano, pero no se vio la mano del de Boca. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Se ve que cuando volvieron para atrás, no volvieron para la mano de Gorosito, volvieron hasta la mano de Luciano. Pero bueno, estuvo ahí decisiones medias, bueno, mejor no hablar. se daba manija, Martín dijo, no, paro acá, mejor no hablar. Claro, una es automáticamente sancionable por el concepto de inmediatez, la de Jiménez. O sea, por más que no tenga intención y le pegue, el que hace el gol no puede tocar la pelota con la mano. Por eso se sanciona automáticamente. Y no se tiene en cuenta ni si ocupa más espacio, amplía volumen, ni es voluntaria, etc. La de Gorosito es la que sí hubiera sido revisable por el VAR. El tema es que si el VAR cree que es una mano no sancionable, no lo llama a Valinho. El VAR no llama por las dudas. Okay. El VAR dice... Yo veo algo que vos no estás viendo, vení a verlo. Ahora, si el VAR ve lo mismo que el árbitro o no lo ve, yo creo que hay una menor intervención del VAR en este momento que en anteriores, pero el protocolo es, vení a ver esto que quizás no viste, o vení a ver esto y tomá la decisión de o defender tu fallo o rectificarlo. En este caso, por ejemplo, en la jugada de Correa, que es penal, el VAR lo llama a Tello porque dice, mirá, quizás no viste el contacto abajo, el pisotón abajo, y es un claro penal y ahí Tello revierte. Pero hay jugadores que, por supuesto, que en la dinámica de la discusión dice, andá a revisarla. Pero no es el árbitro el que puede tomar la decisión de la voy a revisar per se. Es el VAR que lo tiene que llamar y si el VAR no llama y el VAR llama ante una posibilidad de error obvio y manifiesto. Acá la diferencia entre las dos manos, que es una, ni siquiera el árbitro la tiene que ver porque es automáticamente sancionable, que es la que comete el delantero, y la otra sí de interpretación. Ahora, si Valinho no la ve o ve que es una mano digamos, que es, por más que esté separada del cuerpo, una mano en posición natural y no voluntaria y no amplía volumen, y el VAR piensa lo mismo, no hay discusión en ese caso. Claro. Y lo que yo veo en este campeonato es que se está metiendo menos el VAR, incluso a veces donde por lo menos corresponde que se meta y le diga, vení a verla, revisala y después toma la decisión. 12 y 13 en toda la República Argentina. Ganó San Lorenzo de Almagro y esto dijo Pipo también. Otro entrenador que dice, necesitamos que todos tiren para el mismo lado. Necesitamos que el hincha de San Lorenzo estemos todos juntos, tiremos todos para el mismo lado. No se soluciona nada con el insulto. Uno sabe el dolor, la frustración, la gente deja la familia, gasta dinero que no tiene para venir a la cancha. Todo lo que significa lo entendemos completamente, pero los necesitamos como hoy gritaban y alentaban, que nos empujen en los momentos que estemos flaqueando nosotros, que va a haber momentos que el equipo contrario va a jugar mejor
y que necesitamos el apoyo de ellos para sobreponernos a esa situación. Con más o menor énfasis, con más o menos, a ver, ¿qué palabra? Sí, énfasis es la palabra. Los entrenadores piden esto, tiempo, paciencia, no es fácil. Cada uno a su manera, cada uno en su contexto, en el contexto del club también, pero hay como un denominador común de paciencia. Hay como una exigencia muy, muy intensa de todo ya, y a veces no se puede. Es un gran desafío también para los equipos, para los clubes, comportarse frente a la demanda del hincha, que ya no es solamente lo que pasa en la cancha, sino también durante toda la semana en redes y en canales de streaming, y por supuesto lo que se dice en el día a día en programas futbolísticos. Es todo un gran desafío para los entrenadores y sobre todo para las dirigencias, gestionar frente a este clima de ansiedad y exigencia. 12:15 en toda la República Argentina.
Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. No somos nadie. Información que suma claridad. Now 97.9. 12:21, ronda informativa aquí en No Somos Nadie. Arranca Eleonora Pérez Caresi. Tenemos que hablar de los felinos, un traslado histórico que hicieron y sin precedentes en el ex zoológico de Luján. Un traslado sin precedentes porque trasladaron a 30 felinos que dejan lo que era el zoológico de la ciudad de Luján rumbo a 2 santuarios en el exterior. El medio operativo fue liderado por la organización Four Paws. La mitad de los ejemplares viajarán a Denver y la otra mitad a Sudáfrica. El operativo en las imágenes es impresionante porque los animales los llevan en cajas de acero preparadas con puertas, bandejas, guillotinas y pequeñas caladuras por donde se ventilan. Son 30 grandes felinos, entre ellos tigres, que estaban prácticamente abandonados en el ex zoológico de Luján, que había sido clausurado por irregularidades desde septiembre del 2020. Las jaulas también llevan el logo de la organización que los va a llevar a estos 2 santuarios en el exterior con la prioridad absoluta de darle una mejor calidad de vida a estos animales que, repetimos, estaban prácticamente abandonados en malísimas condiciones de vida dentro de lo que había sido en algún momento el ex zoológico de Luján, que por irregularidades había sido cerrado en 2020, estamos en 2026 y recién ahora se llevan a cabo estos operativos. 6 años después. 6 años, tremendo, tremendo. Y los duermen a los animales. Veía el traslado de un tigre que, claro, en las imágenes parecía como que estaba muerto. Y dije, ¿por qué me están mostrando un animal muerto? Ay, sí, no. Y le daban vuelta como la lengua para que no se... Y es que están completamente dormidos, los meten en esas cajas metálicas y así son trasladados a Sudáfrica y a Denver, que es donde van a estar viviendo. En ese zoológico, al que fui hace muchos años con mis hijos, vos podías tocar a las fieras... porque estaban dormidas. Ay, qué horror. O estaban anestesiadas. Yo toqué leones. Le podías dar hasta una mamadera. No, fui con mi hijo mayor, Valentín, que hoy tiene 23, habré ido cuando él tenía 5 o 6 años, y cuando él tenía 10 y Benja ya entre nosotros tenía 5. Hace 13 años. Claro. Y los podías tocar, claro, porque estaban anestesiados. Claro. Sí. ¿Cómo cambiaron las cosas, no? En nuestra percepción con los zoológicos y el cuidado animal y demás. Que hay ahora el ecoparque. Sí, total. Y no estamos hablando de un cambio de hace 20 años. No. Cambio hace 10. Sí. Sí. Barbie Arroyo. Bueno, Rocky sigue con todo, ¿eh? Tenés que ir a verlo. Sí, lo tengo que ir a ver. Por favor, porque, bueno, igual iba a terminar en septiembre y lo estiraron hasta noviembre. A mí me sorprendió porque tiene las salas llenas todo el tiempo y el Lola Membrives tiene una capacidad para 1.100 espectadores. Es un montón. Las entradas están entre 45.000, 80.000 y todos es fascinante la pasión, sobre todo de las mujeres, y te diría mujeres más 60 con Nico Vázquez, porque todas buscan estar en el pasillo, porque él tiene varias pasadas y va agarrándole las manos a todos. Yo lo vi el año pasado. Más querido, Sí, es un show. Él es un showman total y ya el show extra a lo que es Rocky es eso, ir y estar cerca de Nico. Permitime dudar que todas
lo interpreten como yerno. Claro. Seguramente. Lo dijo sí. él, yo no lo dije. ¿Lo pensaste seguro? No sé, porque yo estuve ahí el sábado, lo volví a ver en la función de las 10 de la noche que terminó 12:30. Llovía, frío y todo, y estaba llenísimo. Y además te preguntan, ¿quiere el pasillo? Ya el que te vende la entrada dice, Ahí porque va. mire que ahí hay opción de estar más cerca de Nico. Y yo vi la primera vez que lo vi fue cuando recién estrenó Rocky y ahora se consolidó, pero además ya hay mucho chiste cómplice con la platea, ¿viste? Claro. Que mira, te hace a lo Franchella, ¿viste? Te mira, te dice algo. Y Dai Fernández, que es su pareja actual, sí. claro, Adrián. Que hace de Adrián, ¿no? Exacto. Perfecto. Cuando alguno le dice un piropo, le chifla, lo mira y dice, ojo, ojo que está conmigo. Esas cosas que, Genial, claro, genial, sí. genial. Hermoso. Y además esto de ver la pelea, cómo lo trabajan desde el ring que está montado, que los escenarios van y entran y salen y se desarman de una velocidad. Y vos lo ves en pantalla grande porque, bueno, la acción es diferente de lo que pasa con lo que se está haciendo en el momento. Es una obra maravillosa. Y había un niño allí, Benjamín, me acuerdo porque aparte dijo el nombre, que lo abrazaba, Nico Vázquez, y dijo... Yo lo conozco Rocky por mi mamá y por mi abuelo, y quiero que hagas Creed. Dijo, no digas nada, claro. Mirá. Como que ya tiene un plan para hacer la próxima. Igual hasta noviembre lo pueden ir a ver, de jueves a domingos, allí en el Lola Membrives, un espectáculo maravilloso, porque además él después se queda, se pone a charlar con los espectadores, Claro. la gente lo espera en la puerta, y él, viste, Nico Vázquez empiezan a abríguense, cuiden sus pertenencias porque hay mucha gente, y sale y sigue firmando foto. Una paciencia además y una entrega a su público que todos agradecen, por supuesto. Antes de que termine septiembre voy a ir Por favor. a ver Rocky. Sí, imperdible. Imperdible. Recién hablaste de pasillo. Sí. ¿Pasillo o ventana en avión? No, pasillo, para ir al baño Pasillo tranquila. siempre. No, ventana, soy una romántica. ¿El baño? ¿Pero ¿El por baño? qué? Porque quiero ver afuera, quiero ver las nubes, digo, ay, qué perfecto. lindo, una montañita. Pasillo, A estirar mí me la da pierna, pasillo. claustrofobia estar en la ventana y ¿Sí? tener que pedir permiso cada vez que me quiero parar. Pero claro. Yo cambié, era muy de ventana, porque no quería que nadie me pidiera levantarme. Pero bueno, los años pasan, la hidratación también, y hay mucha pausa de hidratación que tengo en el baño. Y saltear las piernas de un que a veces desconocido. me preguntan, Claro, es pero verdad. ¿por qué tanto? Y sí, entonces ahora pasillo. Sí, claro. Sí. Porque además está dormido por ahí el pasajero al lado y tenés que saltearlo ahí. O también es un incordio cuando vos estás dormido en el pasillo y te tocan el hombro. También sentís más cerca el ruido del carrito, de las intervenciones de las azafatas, pero en la evaluación por las pausas de Y por ahí el carrito te lo dan en el pie. Eso te iba a decir, también. la cantidad de veces el carrito va pegado en la rodilla. Dios, Claro, es terrible. Exacto, sí. Por eso. Pero si no te podés dormir, te podés parar, podés caminar. Claro. Sí. Si vas con otra gente, Así conocidos que en el hay avión. 4 pasillos Es verdad. y la romántica Eugemucio A morir. la ventana. Ya te va a llegar. La hora de ir al baño seguido, ¿no? Y eso que toma mucho mate. Sí, Pero pero... en el avión no. No, en el avión no tomo mate, no. pero me gusta la ventana. Soy Sagitario, me gustan los viajes, me gusta mirar por la ventana, me muy bien. gusta Está muy el bien. ¿Qué día? romanticismo. Sagitario. 19 de diciembre. Correcto. Mauro Embe. Vamos a hablar de Colombia porque hubo una polémica con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que lo habrán visto en Santa Marta, ¿no? En la costa colombiana, en un fin de semana largo que tuvo el 17 de agosto y es feriado en Colombia, y bueno, generó un montón de polémica porque claro, en medio del terremoto, las consecuencias, 289 muertos, 194 personas desaparecidas, miles de heridos, el ministro de Vivienda se fue de vacaciones, o aparentemente se habría ido, por eso la oposición aprovechó para pegarle al nuevo gobierno de Abelardo del Espriella, que es justamente el ministro de Vivienda, no es además el ministro de cualquier otra cosa. Y sumado a esto también hay que decir que durante el fin de semana Abelardo del Espriella, el presidente colombiano, se habría comunicado con Donald Trump para pedirle una exención de los aranceles del 12,5%, ¿no? Que se reimpulsaron hace un par de semanas, ¿no? Con esta nueva regla que Estados Unidos va a imponer aranceles a los países que no controlen el trabajo forzoso, no impidan el trabajo forzoso, que le dijo el árbol de la estrella, bueno, por las consecuencias del terremoto, por favor, una exención de los aranceles, que por ahora no tuvo respuesta, pero bueno, veremos si Donald Trump se lo concede a su aliado el Tigre, ¿no? Como lo ha apoyado y lo ha felicitado durante toda su campaña y victoria electoral. 12:29 en toda la República Argentina. Eugemucio.
Bueno, un dato de un sector clave de la industria en general, que es la de la metalurgia y la de las pymes metalúrgicas, porque volvió a registrar esta actividad una caída fuerte, muy fuerte, y interanual del 4,4%, del 0,1% positivo, un incremento de julio frente a junio, pero ya acumula una contracción del 5,5% en los primeros 7 meses del 2026. Y el dato acá es que se mantuvo el sector en un piso históricamente bajo, de acuerdo a el relevamiento de ADIMRA, que es la entidad que conglomera a justamente las pymes metalúrgicas. Es un sector que está trabajando al 39,2% de su capacidad instalada, cuando el último dato de capacidad instalada que sacó el INDEC el viernes fue el 59%, es decir, 20 puntos por debajo del promedio de la capacidad instalada de la industria. Tiene mucho de, primero, caída de la demanda interna, ya sea de otras industrias o mismo venta al público, porque acá tenés, por ejemplo, insumos, herramientas, la creación de herramientas también, la fabricación, y también mucho de la competencia importadora que viene del exterior. Y acá un dato que me parece clave para pensar en esto de repente los sectores que están creciendo gracias a, por ejemplo, los incentivos que da el régimen de grandes inversiones y la actividad minera, la actividad petrolera y demás. Un dato que recoge ADIMRA de este sector es que el régimen de incentivo de las grandes inversiones ya acumuló anuncios por más de 126.000 millones de dólares. Y que en lugar de que los fabricantes metalúrgicos crezcan gracias a el derrame de este tipo de actividades, caen. ¿Por qué? Porque habla de los datos aduaneros de los propios proyectos que muestran que los BPU, los justamente proyectos adheridos al régimen, ya importaron 284 millones de dólares en bienes y el 87% de ellos está concentrado en el sector metalúrgico. Es decir, los proyectos del RIGI, en vez de dar justamente trabajo y proveerse de material local, importan, el 87% de todas sus importaciones fue del sector metalúrgico. Y esto viene apalancado a que el régimen en sí, por cómo está conformado, solo tiene un cupo de un 20% que tiene que ser proveedores nacionales, pero que se está llenando con otras cosas, obra, infraestructura, entre otras cosas que no derraman justamente en estos sectores de la actividad industrial. Foursquare es una fundación que le ha provocado dolores de cabeza a Gianni Infantino, la que promovió una investigación para que se supiera cuál era la real razón por la cual Infantino quería crear la FIFA Forward Enterprise, porque había elegido a Kushner, que ha comprado a Los Ángeles Lakers en 12.000 millones. Hablamos del hermano del yerno de Trump. Mañana vamos a contar un poco más la historia, porque con mucha actividad del fin de semana dije lo voy a guardar para el martes, pero es impresionante. 12.000 millones de dólares pagaron por la franquicia Los Ángeles Lakers, que ahora ya no tiene a LeBron James, pero es de las más ganadoras de todos los tiempos y han jugado desde Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Pat Riley fue entrenador, Phil Jackson también, o sea, ha tenido series como Winning Time de HBO, que es espectacular. Realmente los Lakers son de la franquicia más importante del mundo, pero pagar 12.000 millones de dólares es un montón. Es otra liga. Bueno, pero Foursquare ahora le ha presentado otra solicitud a la FIFA. Y es para que Infantino no se presente a un cuarto mandato el próximo año. El mandato de Infantino vence en marzo de 2027, hay elecciones y quiere postularse para 2031. Hasta ahora es el único candidato que ha anunciado su intención de presentarse. Infantino asumió el cargo en 2016, tras los escándalos de corrupción de la FIFA, el FIFA Gate, que terminaron con la carrera de Sepp Blatter. Los presidentes de FIFA están limitados a 3 mandatos, pero en 2022 declaró que su primer mandato no contaba porque se consideró que completaba el último mandato de Blatter. Entonces dice, hay uno que completé porque lo echaron a Blatter. Claro. No es mío, a mí no me votaron. Las elecciones. Claro, en este caso
O sea, Menem se había asumido, si querés, el 8 de julio, Claro. Alfonsín había anunciado el 30 de junio y el mandato vencía en... sí, fue el argumento que en su momento planteó Busto Fierro, el juez de Córdoba, de hace muchos años. Ahí Duhalde le dice, voy a hacer un plebiscito en la provincia de Buenos Aires para ver si la gente quiere que vos seas reelecto o reelecto, y Menem dijo, me bajo. Dijo, estoy proscripto en su momento. Bueno, Infantino dice, no, pero a mí me votaron por 2 mandatos, tengo el derecho de buscar uno más, porque el primero mío fue para completar lo que era de Blatter. Si Blatter tuvo que renunciar por el FIFA Gate, no es mi problema. Bueno, le enviaron la carta Foursquare a 3 miembros de un comité de revisión de FIFA que depende del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento. Entonces, es para un departamento dentro de FIFA y dice, les escribimos para solicitar que declaren al señor Infantino inelegible para postularse nuevamente a la presidencia de FIFA, dado que está cumpliendo su tercer y último mandato. Una decisión previa del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de no contabilizar su primer mandato viola claramente la letra y el propósito de la disposición estatutaria de la FIFA sobre los límites del mandato presidencial. La carta argumenta que el posible cuarto mandato parece haber sido posible gracias a una decisión u omisión omitida por una decisión u opinión emitida por el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento en 2022. Fue el 16 de diciembre del 22, pleno mundial, faltaban 2 días para la final de Argentina-Francia, y ahí el Consejo de FIFA también confirma por unanimidad su acuerdo con la opinión del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el periodo comprendido entre 2016 y 2019, no es que gobernó 6 meses, fueron 3 años para completar el mandato de Blatter, que recién empezaba, no cuenta como mandato del actual presidente de la FIFA, quien por lo tanto está a punto de finalizar su primer mandato. ¿Qué dice Foursquare? Que ese informe del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento nunca se hizo público y que la FIFA ocultó información al respecto. Argumenta, y tiene un punto acá, que como Infantino fue elegido mediante un congreso extraordinario en 2016, no es que era el heredero, no es que era el vice y dijo me hago cargo yo, sino que lo eligieron en un congreso extraordinario en 2016, los estatutos de la FIFA deberían interpretarse que como habrá cumplido 3 mandatos para el próximo año. Noticia en desarrollo, se suma a otras presiones de UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática para que Infantino renuncie. Por ahora no hay un comunicado de FIFA al respecto. 12:37.
12:42 en toda la República Argentina. 12:07 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Barbie Arroyo. Hoy, día que se le rinde homenaje permanente a don José de San Martín. Así es. Que falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, cosas que uno aprende de chiquito, el famoso manual de historia de José Cosmeli Ibáñez. Yo tenía el manual del alumno bonaerense porque estudié en provincia. Exacto, y ahí nos enteramos de la fecha, pero San Martín ha sido retratado también en películas, sin duda, en documentales. Y hay actores que han tenido que ponerse ese traje. No es para cualquiera personificar a San Martín. Claro, yo crecí pensando que San Martín tenía el rostro de Alfredo Alcón, por ejemplo. Claro. Porque El Santo de la Espada, de 1970, de Leopoldo Torre Nilsson, fue la película que lo popularizó y la que teníamos que ver cuando éramos chicos. Y era como, viste, la de, no sé, en Pascua, que veía siempre Jesús de Nazaret y todo aquello. Y creías con esa imagen. Claro, bueno, era esto. Y además es un actor que lo ha personificado mucho y que quedó en el registro de los más grandes en aquel momento. Porque era lo más importante mostrar las gestas de San Martín. Ya con el tiempo, y más hacia acá, ya para el 2010, con el aniversario del Bicentenario, se hicieron películas que retrataban y que actualizaban la imagen de San Martín, y por supuesto los actores eran de otra generación. Rodrigo de la Serna, por ejemplo, claro. Extraordinario estuvo El Rodrigo mejor. en esa película. Claro, ese es el de nuestra generación. Sí, también Rodrigo de la Serna, San Martín. Exacto, con Revolución, el cruce de los Andes. Sí. Allí la imagen, ¿no? Siempre con la vestimenta era la que por supuesto uno recordaba, cruzando los Andes, y Rodrigo de la Serna, que además lo encarnó muy bien, y en aquel momento era un actor que tenía toda una impronta y venía de triunfar mucho en televisión. ¿Verdad? Claro, después fue otro San Martín, pero ya como un personaje secundario en la película Belgrano. Sí, que allí, claro, la de Pablo Echarri la había hecho ahí, ¿no? Exacto. Esa de San Martín. Belgrano era Pablo Rago. En este caso, película de Sebastián Pivoto, también del año 2010. Y lo que más que nada mostraban era, bueno, el encuentro de ellos allí en Salta. Y de repente aparecía Pablo Echarri, que uno lo tenía más con la imagen del galán de telenovela, con unas patillas por ahí hasta un tanto exageradas. Y no fue tal vez la más aceptada por el resto de la gente. Pero bueno, fue la imagen que se fue construyendo a través de los años. Estas películas no es tan fácil encontrarlas. Por ahí en YouTube, tal vez en Cinear, que también todavía funciona la plataforma, es gratuita. ¿El Santo de la Espada también? Y no, esa por difícil. ahí en YouTube, sí. YouTube, ¿no? Sí, esa más en YouTube. Pero bueno, y después hay pequeñas apariciones también en otras películas o documentales. Pero en la posta de Yatasto, allí en Salta, en donde se juntan los dos Pablos, Rago y Echarri, es una de las imágenes más frescas. Me acuerdo que en una charla una vez con Pablo Rago me decía, los más chicos, cuando voy a buscar a mi hijo al colegio, creen que yo soy Belgrano. Claro. Y El Santo de la Espada está en YouTube. Claro. Hay una que tiene 7.300 vistas. O sea que debe ser la que más otra calidad. de hace 10 meses, Claudio Daniel Abuin, el usuario de YouTube que la sube. Full HD 1920 por 1080, Alfredo Alcón y Evangelina Salazar. Claro, exacto. Sí. Y bueno, cuestión es que ahí justamente lo tienen en YouTube para verla con la mejor calidad, porque pasa mucho eso. En YouTube a veces no es la mejor calidad de los filmes argentinos. Y bueno, pero si hoy están nostálgicos y quieren recordar un poquito la gesta, de las distintas gestas de San Martín, entonces allí tienen 3 opciones para verlo en distintos actores que lo han personificado. En Cinear y en Amazon Prime, según acá esta página, está Revolución, que es la de Claro, Rodrigo de la la Serna. de Rodrigo de la Serna. Mira. Muy bien. Bueno, Ok. ahí están las opciones. Excelente. Eleonora Pérez Caresi, tu tema a esta hora, 12:47 p.m. en toda la República Argentina. Vamos a hablar del FOMO al JOMO Sí. o al YOMO, si queremos decirle así. Dale. Es del miedo a perdernos algo a la alegría de perdernos algo. Del FOMO habíamos hablado un montón de veces, que es esta ansiedad de consumo continuo, que lo que hace es que uno quiera tener, que uno quiera ser, que uno quiera estar en lugares en donde ni siquiera se pregunta si realmente quiere estar. Quiero tener esto, quiero hacer esto. ¿Quiero formar parte de X experiencia? No, uno lo hace porque el sistema, las redes sociales o el ámbito donde uno se mueve, lo hace, y pareciera como que para demostrar que formo parte de esa conversación que está instalada, uno
tiene que hacer eso que todo el mundo está haciendo, porque si no te quedas afuera de la conversación. Eso es lo que se generó con el FOMO. Entonces empezamos a tener como ansiedad de querer hacer lo que otro hace, o la ansiedad de tengo que subir una historia para demostrar que tengo una vida. Claro. Porque si no pareciera que no estoy viva. Sí, claro. O esto que hablamos el otro día de la continua performance, ¿no? Todo tiene que ser actuado. De si, no sé, quiero anunciar que estoy embarazada, es bueno, ¿dónde pongo el celular para? O cómo se lo cuento a mis familiares y amigos para que la reacción sea novedosa. Claro. Cuando ya dejó de ser una novedad, porque todos ya sabemos que todos están buscando ante cualquier evento de nuestra vida la forma de contarlo de la forma más atractiva posible. No es lo importante el evento, sino cómo lo viví yo. Exactamente. Cómo lo conté. Exactamente. Y esto tiene que ver con el engagement y con todo lo que siempre hablamos de las redes sociales. ¿Qué es lo que empezó a pasar? En Europa hicieron un estudio con las generaciones más jóvenes que se empezaron a sentir un poco atosigadas con tanta información, tanto estímulo, tanto el tener que pertenecer a un sistema o a una forma de vida que a ellos no les resonaba compatible con lo que ellos empezaban a desear. Entonces en el estudio empezaron a demostrar que empezaba a haber una alegría de decir que no. De no quiero hacer esto, no quiero ir ahí. Y a poder manejarlo sin culpa. De, sí, yo sé que todo el mundo está yendo a X recital, pero yo la verdad que no consumo esa música y no quiero ir. Me quiero quedar en mi casa. Y me quiero quedar en mi casa. O lo quiero ver por la tele. Exactamente. Y bueno, es cool quedarte en tu casa también. Bueno, ¿sabes qué? Lo más interesante es que este estudio lo hizo FAD Juventud de 2026. FAD es como una organización que se ocupa del bienestar de los más chicos en España y que hace distintos estudios para ver cómo es la calidad de vida de los adolescentes o de los jóvenes. Hizo un estudio entre jóvenes españoles entre 15 y 29 años y lo que más le llamó la atención es que por esto del no querer pertenecer, sino empezar a ser como más reales, más auténticos y más honestos con nosotros mismos, los jóvenes empezaron a beber menos alcohol. Que lo hacen de forma esporádica o directamente no toman alcohol. Porque como no necesitan pertenecer a un mundillo porque está de moda o queda canchero el vasito de alcohol o la fiesta X, empezaron a notar que empezaban a tomar menos alcohol. Y en ese mismo sentido empezaron a hacer como otras preguntas y se empezaban a dar cuenta que muchos de esos jóvenes, un 12,7%, empezaron a dejar las redes sociales. Como yo no pertenezco a ese mundo, yo no quiero que ese mundo me imponga a mí mi forma de ser, porque lo que empieza a pasar es bueno, ¿quién termina siendo vos cuando todas tus decisiones están fomentadas por el querer ser de otra parte, de otra persona, de una comunidad o de lo que sea? De dónde queda mi identidad y mi individualidad si todo lo que hago, tengo y deseo tiene más que ver con lo que yo quiero mostrar porque quiero formar parte de una conversación que lo que realmente mi individualidad me está exigiendo. Y cómo el contexto, sea cual fuere, te impone ser de otra manera para satisfacer esa demanda. Claro. Y decís, pará, no, yo no soy así. No voy a hacer esto, aunque me convenga. El dilema entre lo conveniente y lo correcto. 100%. Y eso para los chicos es muy difícil, porque uno que pisó el mundo analógico tiene como cierta referencia a el aburrirse, al no estar todo el tiempo estimulado, al no ver todo el tiempo la vida de los otros. Antes vos querías enterarte, no sé, eras fanático de X personaje. Tenías que esperar que salga la revista semanal para ver si salía alguna nota de tu artista preferido y ahí conocías lo que ellos te querían mostrar. Ahora con las redes sociales es todo el tiempo estás viendo todo lo que hace todo el mundo. Y en algún punto es bueno, si esto está de moda, yo quiero pertenecer. Sí, claro. Y más cuando sos chico. Es bueno, yo quiero estar en la conversación, porque si no siempre me quedo afuera. Sí, es cierto que al sub-30 le cuesta mucho más. Sí. Pero también es tan potente el cambio en el ecosistema que hay a mucha gente más 35, más 40, a la que le cuesta mucho eso. De, me están pidiendo, no expresamente, pero por lo que yo veo, el algoritmo de ecosistema, para ser aceptado, tengo que hacer esto, tengo que decir esto, tengo que decirlo de esta manera. Y a veces es como que decís, bueno, accedo. Hay que, digamos, tener las convicciones bastante firmes y no, mira, yo soy así. O sea, no voy a cambiar. O sea, por más que mi algoritmo, o sea,
no. Hay dos miedos que son innatos del ser humano, que uno es el ser querido y el otro es pertenecer a un grupo, sentirte que sos parte. Exacto. El algoritmo lo que hace sentirse querido. Exacto. ¿Viste? El algoritmo lo que hace es dañar justamente o focaliza en esos dos miedos que son innatos de todos nosotros. Es cuando vos subís una historia o subís un contenido que funciona, inmediatamente vas a querer generar contenido más o menos parecido porque sentís que esa es tu forma de ser vista. Claro. Y de ser querida y de ser aceptada. Porque los likes y los followers, en definitiva, lo que te demuestran es, mirá, me quieren. Mirá, o sea, soy aceptado y pertenezco a este mundillo porque ese número va creciendo. Cuando en realidad es un algoritmo que lo que está haciendo es hackeándote a vos la cabeza. Porque es el algoritmo el que decide, bueno, ahora te muestro, como ellos van cambiándote las reglas del juego constantemente, ellos dicen, bueno, ahora te muestro porque me gustó tu contenido, estás hablando de algo que está en boca de todo el mundo, o porque simplemente ahora se me ocurrió darle más prioridad a cierto estilo de perfiles. Pero vos esa información no la tenés. Entonces ellos están todo el tiempo jugando con tu forma de ser, con tu cabeza, con tus emociones, con estos dos miedos del ser visto y del ser querido, sin que vos tengas las reglas del juego. Y vos estás tratando de jugar a ese juego, pero sin saber cuáles son las reglas. Entonces siempre vas a estar en desventaja y siempre ante eso vas a perder. Por eso empiezan a surgir estos movimientos como el Joy of Missing Out, que es la alegría de perderme algo, la alegría de poder ser más auténtico, de poder reafirmarme, de poder preguntarme qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta realmente, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero tener. ¿Me quiero comprar esta campera porque realmente me gusta o me la quiero comprar porque veo que todo el mundo anda con esa campera? Yendo como a lo más básico, pero de lo más básico a lo más profundo, pasa todo eso todo el tiempo. Todos suben fotos con sus hijos o todos suben fotos de chiquito para el Día del Niño. Claro. Uno no cumple años si no sube una story. Bueno, claro. Bueno, también. Claro, tal cual. O saludás a alguien subiendo una foto. Claro. Sí, Claro. esto de feliz cumpleaños y vos estás con una foto con él. Claro. Y además no lo llamás ni lo saludás de verdad, ¿no? Ya está, lo das por saludado a través de las redes. Es muy interesante eso, sí. Y ahí es donde te están modificando cómo vos te vinculás con el otro. Porque vos antes tenías... con vos mismo. Y con vos mismo. No, yo siempre... Claro. No. Vos antes tenías un mandato social, pero que estaba dentro de tu comunidad, del círculo en el que vos te movías y de repente sentías que, no sé, todas tus amigas se casan, entonces vos sentías que te tenías que casar y ese era como tu mandato social. Claro. Ahora tu mandato social es muy amplio. Claro. Entonces, bueno, sí, ¿y qué hago? Y virtual también, porque son virtual. decisiones que tienen impacto en lo digital nada más. Exactamente. Y no sos solamente la parte digital. No. O sea, no hay una representación. O sea, en el 99% de los casos, lo que empieza en las redes termina en las redes. 100%. En el 99% de los casos. Pues hay un 1% en el que sí, pero bueno, es una situación así que eres más política. Pero esto de pará, yo no quiero hacer esto. No voy a seguir por ese lado, ni voy a responder como el algoritmo o el contexto digital me piden que responda. Si yo no soy así. Tal cual. Y creo que esto tiene que ver con que ya hay una generación que sufre esas consecuencias emocionales, porque vos ves vidas muy felices en las redes sociales y después ves vacíos muy grandes. No, y además, o sea, esto de me tuve que tomar un descanso porque me hatearon en redes sociales, de golpe... del más querido al más odiado en un segundo. Claro. Y pasa eso. ¿Sí? Cuando la dependencia es muy grande respecto del escrutinio en redes sociales, cuando el cambio es tan brusco y habitualmente lo es, o sea, y vos te sentís muy halagado, elogiado y valorado, y de golpe eso se transforma en un hateo y un odio despiadado, es lógico que digas, la verdad, yo tengo que hacer algo con mi salud mental, pero no es solamente por el contraste, sino por la dependencia. Porque, digamos, pasás de ser el más querido o la más querida a la más odiada en cuestión de segundos, y si ese es tu rango, si ese es tu parámetro, claro que te cuesta. Te desquiciás. Entonces yo no, tuve que tomarme un descanso y lo entiendo. Imagínate, porque hay una fragilidad muy, muy marcada. Sí. Imagínate lo que pasa, porque hay veces que eso sucede por un hecho puntual, que vos sabés, me quieren o me odian porque pasó X cosa. Imagínate cuando
pasa eso mismo de me ven más o me ven menos, porque el algoritmo decide y vos no lo sabés. No. Che, ¿por qué ahora no me likea más nadie? ¿Por qué mis historias no las ve nadie? Y vos no sabés qué es lo que está pasando. Vos lo que sentís es que la gente no te quiere más. Claro. Y para Claro. quien le pasa a un adulto teniendo toda la información que te resulta raro, imagínate a alguien que no tiene esa información y que de repente che, pero si ayer me miraban todos y ahora no me ve nadie. Entonces hay algo mal en mí. Y eso es lo más grave. Por eso, bienvenidos a este movimiento y aprendamos a alegrarnos por perdernos cosas y elegir realmente a qué le queremos prestar atención y qué realmente queremos hacer. Que eso es lo que en definitiva nos va a hacer felices. El Pai dice peliculón El salto de la espada. Y alguien aquí que tiene EDT Bits 2626. A veces los nombres son sí, como usuarios. bastante difíciles de leer. Lo grave de las redes es cómo las plataformas priorizan una comunicación en base a clickbait y polémica. Satura cuando la comunicación se reduce al insulto. 12:58 en toda la República Argentina.
BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. 1 de cada 5 niños en el mundo vive en guerras y zonas de conflicto, y más de 45 millones tuvieron que escapar de sus hogares para salvar sus vidas. Huyen, cruzan fronteras solos, niños desamparados, sin infancia, sin juego, que en soledad arriesgan todo, incluso sus vidas. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está en terreno brindándoles protección y asistencia. Doná ahora en fundacionacnur.org. Acordate, fundacionacnur.org. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ese querido, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue el tiempo hoy lunes y todo el resto de la semana? Bueno, les voy a contar. Primero, hoy lunes mayormente cubierto, decíamos ventoso, viento del sudeste y inestable, porque hay unas tormentitas que se van acercando desde el sur de Entre Ríos, así que no se sorprendan si alguna tormentita o toca capital o pasa muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, atentos durante la tarde. Igual, ¿y la buena? No habría alerta. La buena es que vuelve el sol. Vuelve el sol esta semana, vuelve el sol. Vamos. Y vamos a tener un par de días por lo menos. Sí, vamos. Vamos que, pero hay que esperar. Hay que esperar un poquito. ¿Cuánto? Porque todavía hoy y mañana. Hoy y mañana hay que esperar. Cielo cubierto también mañana, con una máxima parecida, unos 13, 14, tal vez un poquitín menos que hoy. Y el miércoles y jueves, ahí vuelve a salir el sol y sube la temperatura. Vamos a tener solcito en la ciudad. Después, bueno, volverá a bajar para el fin de semana. Pero miércoles y jueves, piense que vamos a tener sol y va a estar muy agradable. Y hoy es el día que tenemos esta chance de una tormentita aislada. Van a estar pasando muy cerquita, así que a estar atentos. Por ahora no hay alerta sobre la ciudad de Buenos Aires. Sí, un poco más al norte, Entre Ríos, sí está bajo alerta por estos fenómenos. Me voy a adelantar un poco. Miércoles y jueves dijiste que volvía el sol. ¿Y sigue el sol sí, hacia el próximo fin de semana? ¿O vuelve el mal tiempo, la inestabilidad y todo esto que ya conocemos? No. Y lo que estamos cansados. Sí, ya está. Pero sí, ya está, ¿no? Pero bueno, el fin de semana vamos a tener buenas condiciones, eso sí, fresco. Máximas 13, 14. Va a estar fresco, pero por lo menos vamos a tener sol. Buenísimo, gracias, ese. Que sigas Chau, disfrutando de tu día. Beso grande, hablamos mañana. Dale, igualmente, chao. 1307, Romy, querida, ¿cómo está la calle hoy feriado? Bueno, la calle está muy tranquila, ya lo veníamos contando durante todo el día, esto es por el feriado, poca circulación, unos accesos y egresos a Capital Federal muy limpios, tanto Panamericana, Acceso Este, Autopista Richeri, Buenos Aires La Plata. Hoy están los que vuelven de la costa atlántica, pero de manera muy tranquila, no tenemos esos números a los cuales veníamos acostumbrados, así que no hay ningún tipo de demoras, así que van a poder ingresar a Capital Federal sin inconvenientes. Sí, un tránsito constante va a haber, pero ningún tipo de retrasos por la autovía 2 y la autopista Buenos Aires-La Plata. Otro dato a tener en cuenta
en Avenida Rivadavia, el 2500, esto es entre Alberti y Saavedra. Ahí fue atropellado una persona que circulaba en un monopatín. Está trabajando el SAME, el tránsito está reducido, hay operativo de seguridad, demoras puntuales ahí en el lugar. Los servicios están todos operando con un cronograma de feriado. Recordar que el tren Mitra, ramal Tigre interrumpido, ya mañana vuelve a funcionar en su horario habitual, que arranca la jornada laboral fuerte, y los ramales Mitre y Mitre Suárez solo llegan hasta Belgrano R. Hoy pueden estacionar sin inconvenientes en calles y avenidas de la ciudad, lo veníamos contando, de 7 a 21 horas, con liberado el estacionamiento, y no funciona el estacionamiento medido, así que quienes hoy quieran salir a pasear y estacionar lo van a poder hacer de una manera tranquila, aprovechar este feriado. Así que esta es la principal info. Romy, ¿cómo está la situación en el Cristo Redentor? Que hoy había una reunión importante a ver si abrían el paso. El Cristo Redentor sigue cerrado, ya lleva 34 días de cierre consecutivos, ¿no? Lo veníamos contando que no hubo ninguna apertura. Hay 3.000 camiones en Mendoza que están aguardando poder cruzar al país vecino. Por ahora sigue cerrado y no hay pronósticos de que se vaya a dar una apertura de manera inmediata. Sí están operativos los pasos Pino Achado y Cardenal Zamoré en la provincia de Neuquén, Pino Achado en la ruta 242, Cardenal Zamoré en la 231. Todas las rutas de la Patagonia están habilitadas con precaución porque hay hielo y escarcha en diferentes sectores, y es obligatorio circular con la portación de cadenas. En algunos casos se implementa el uso. Así que eso tenerlo en cuenta, sobre todo para este turismo lugareño, ¿no? Que se da, que cruzan de Bariloche al Bolsón por el fin de largo. Bueno, igual lo saben ellos, y los que van de otros lugares, tenerlo en cuenta. Así que ese es el panorama en cuanto a todo lo que es la nieve en Mendoza y en la Patagonia. Gracias, Romy. Hablamos mañana. Chau, chau. Hasta luego. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. Hoy, día feriado en conmemoración al general San Martín, un día en que nos invita a hacer un poco de historia y a meternos un poco en la historia, porque detrás de cada prócer siempre hay un hombre y una persona del que siempre nos quedan cosas por descubrir. Ya lo tenemos conectado a Roy Ora. Él es historiador, doctor en historia por la Universidad de Oxford, miembro de la Academia Nacional de Historia y profesor en la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Roy? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Eleonora? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué es lo primero que se te viene a vos a la cabeza cuando surgen fechas como esta y aparece el nombre una vez más del general San Martín? No sé, mira, me parece que son figuras que quedaron muy atrás en el tiempo, ¿no? No estoy tan seguro cuál es el mensaje de San Martín para nuestro tiempo. Ah, mira qué interesante ese punto. Sí. ¿Por qué? Porque San Martín, bueno, por supuesto, es la figura más importante de nuestro panteón, y es la figura que simboliza sobre todo la independencia. Tenemos uno que está, yo creo, medio escalón más abajo, que se llama Belgrano, y el resto está más abajo, ¿no? Y una de las razones por las cuales San Martín está tan alto es que es un héroe que simboliza la unidad de la nación, como pocas otras figuras, ¿viste? Me parece que cuando uno mira más, se acerca más al siglo XX o incluso a fines del siglo XIX, hay más discusión sobre el valor de esas figuras. Por ejemplo, Mitre, Roca, Irigoyen, por supuesto Perón y los que siguen, se van acercando a nuestro tiempo, son figuras mucho más divisivas, como se dice a veces ahora, ¿no? En cambio, los de la independencia son héroes para todos. Y entonces eso les da un carácter muy ecuménico. Digamos, San Martín, ¿qué tiene? Bueno, es el genio militar de la independencia, la figura que llevó a la Argentina, a lo que todavía no era la Argentina, a convertirse en un país libre de la dominación española. Él había sido un militar español, ¿no es cierto? Sabemos eso.
había peleado en el ejército español contra los franceses, pero él creía en la independencia americana. Mucho menos la idea de Argentina, no la tenía tan presente en la cabeza, pero sí la idea de que América tenía que ser soberana. O los países de antigua, hasta entonces dependientes de la corona española, tenían que ser soberanos. Ahora, cuando uno rasca un poco, bueno, ¿qué pensaba San Martín? En general, las ideas que tenemos hoy sobre lo que es una buena comunidad no eran las ideas que tenía San Martín, no las compartía. Eran las ideas de la época, por cierto, ¿no? ¿Cuáles eran ideas? Y, por ejemplo, monarquía más que república. Estaba San Martín convencido con buenos argumentos, no es que era traidor a la patria, estaba convencido con buenos argumentos de que la monarquía era un régimen político que aseguraba mayor estabilidad. Cuando San Martín hablaba de monarquía, hablaba sobre todo de una monarquía limitada, una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta, pero eso es lo que él pensaba que tenía que, el tipo de régimen político que tenía que construirse en los nuevos estados de América del Sur. Y era muy centralista, una monarquía. Nosotros tenemos en general una visión positiva del federalismo, él era más bien centralista, era socialmente bastante conservador, y no le gustaba tanto la idea de soberanía popular. Bueno, digamos, era más un partidario del orden, un poco una cabeza militar, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo eso, bueno, quedó un poco entre bambalinas, quedó desplazado del centro del escenario, porque lo que simboliza fundamentalmente, y me parece que es el valor más importante, es el hecho de que, como dijimos, es el héroe de la independencia, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué tal, Roy? Acá Mauro M. te saluda. ¿Y cuándo, qué tal? ¿Cuándo se convirtió justamente en el héroe, ¿no? En el relato? ¿Cuándo San Martín entra al relato, el personaje de San Martín como el héroe de la patria, después de haber estado peleado, por ejemplo, con Buenos Aires durante prácticamente toda su campaña? ¿Cuándo entra él como el héroe de la independencia? En el relato público nacional, si se quiere. Bueno, como toda figura, el prestigio de San Martín tuvo alzas y bajas, y durante medio siglo, desde que dejó digamos así, el teatro de Sudamérica y se exilió en Europa, casi medio siglo, no, digamos, era importante, pero no era la figura central. El que empezó a decir San Martín es nuestra figura más importante fue Mitre. Y Mitre escribió un libro muy, muy famoso, en su momento se leyó mucho, que se llamaba sobre la historia de San Martín y la independencia sudamericana, y a partir de ese momento empezó a San Martín a ir hacia el centro del escenario. Por ejemplo, en esos años había gente que decía, no, nuestro héroe, nuestro padre fundador, no puede ser un militar. Claro. No está bueno eso. Tiene que ser un héroe civil. Entonces, por ejemplo, había gente que decía, tiene que ser Rivadavia. Con el que San Martín no se llevaba bien. Justo él. Con el que tuvieron disputas, ¿no? Porque, bueno, es un constructor civil, un constructor de instituciones, digamos, de la República Liberal. Pero, claro, la verdad es que no había ninguna figura buena para reemplazarlo a San Martín. ¿Por qué? Porque el resto de los actores políticos de la primera mitad del siglo XIX tenían una familia que los quería y una familia que no los quería. Por ejemplo, Rivadavia, ¿no es cierto? O Rosas, o un caudillo federal. Ninguno de esos tenía el carácter, digamos así, ecuménico del héroe de la independencia. Entonces, bueno, San Martín se fue colocando en ese lugar y, bueno, en el siglo XX lo acrecentó su importancia, ¿no? Era un héroe importantísimo para Roca, fue un héroe importante para Irigoyen, fue un héroe muy importante para Perón, que le tocó celebrar los 150 años de la independencia y declaró un año sanmartiniano, ¿no? Bueno, y de ahí en adelante quedó. Entonces, los argentinos, ¿qué tenemos? Tenemos un héroe militar como fundador de la patria. Roy, al principio de esta entrevista dijiste que San Martín, la figura de San Martín nos queda muy lejos en el tiempo. ¿Sentís que deberíamos revertir eso para centrarlo un poco más, no solamente en días específicos, sino en distintas cuestiones que tienen que ver más a nivel político en nuestro país? No sé, mira, es una opinión muy personal esta,
A mí, la verdad que la figura de San Martín, me parece valiosa en muchos aspectos, pero no sé si tiene tanto para decirnos sobre los problemas de la Argentina de nuestro tiempo. San Martín es valorado, dijimos, por la independencia, sí. Es un tipo austero, un genio militar indudablemente, tenía muy claro cosas que otros oficiales, otros militares en ese momento no tenían claro. Hizo, digamos, el cruce de los Andes, fue una proeza logística militar enorme. Todo eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso a veces que los desafíos que tiene la Argentina por delante son desafíos que cuando uno lee a San Martín no nos ayudan a imaginarnos un horizonte, un camino, ¿no? Creo que es un poco distinto, por ejemplo, al caso de Estados Unidos, que tiene un héroe fundador, claro, que es Washington, que es a la vez un héroe militar y un héroe civil. Claro. Y que fue importante en la construcción del sistema político norteamericano, de la idea de una república constitucional, de derechos para las personas y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto San Martín, es un poquito más limitado, ¿no? Y uno dice, a ver, para ustedes, ¿qué significa San Martín? ¿Qué bueno puedes decir de San Martín? En términos políticos, ¿no? Más allá de que era un tipo que austero, la cuestión militar dejando eso de lado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene de potente San Martín para los problemas que nos preocupan a nosotros? No sé si tiene una buena respuesta, ¿eh? Para mí, a nivel de comportamiento, quizás principios, las máximas, ¿no? Y demás, pero por supuesto creo que es lo único, ¿no? Más allá de lo militar o a cualquier respuesta que haya podido tener frente, si se quiere, a la indiferencia de Buenos Aires, pero no mucho más que eso. Igual anteponer los objetivos a nivel de la patria por sobre los personales, ¿no? Como si por ahí hacía, no sé, Bolívar y eso. Sí, bueno, pero que ahora tampoco propio de seamos libres, que lo demás no importa nada, ¿no? Sí, ese es el tema central, ¿no? Y no sé si la Argentina hoy tiene ese dilema por delante. Claro. Hoy se cumplen 176 años de la muerte de San Martín. ¿Cómo fueron esos últimos años? Yendo más al hombre, más que al prócer. Sí. Bueno, San Martín se fue de Buenos Aires en 1822, si mal no recuerdo, y se exilió en Francia, y ahí pasó el resto de su vida. Y nunca quiso volver, ¿viste? Se mantuvo afuera, y eso, claro, agigantó su figura precisamente por esta idea de renunciamiento, ¿no? La idea de que no quería meterse en los conflictos internos de aquel país que había liberado, ¿no? Y fue como un observador de la Argentina, de la era del rosismo y de la guerra civil. Y valoró especialmente, por ejemplo, el hecho de que Rosas combatiera o defendiera la soberanía nacional. De hecho, vieron, esto es incómodo para los liberales porque le dejó su sable a Rosas. Claro. ¿No? En su testamento dijo, no, me gusta lo que hizo Rosas. Acababa de haber un conflicto largo entre Francia y Gran Bretaña, claro, y la Confederación Rosista, un bloqueo del puerto, frente al que Rosas, se la aguantó, la hizo bastante bien y aguantó, y finalmente la Francia e Inglaterra, los diplomáticos que representaban ese país, tuvieron que sentarse a la mesa y aceptar la soberanía argentina. Un triunfo importante, ¿no? Que contribuyó a construir la idea de la personalidad internacional de la Argentina, ¿no? Y eso a San Martín le pareció muy bien. Pero, por ejemplo, San Martín no en los años 40, cuando la situación europea comenzó a calentarse y a haber más demandas de democratización o de participación política, o las revoluciones del 48, no le gustó mucho eso, ¿sí? Así que no es un héroe de la democracia, para decirlo de alguna manera. Es un héroe del orden. Claro, es buena esa definición. Por la formación militar propia, ¿no? Pero además seguía muy comprometido con lo que sucedía de este lado, digamos, en Argentina, en el país. Y siempre no decía que tenía esos dolores estomacales, las úlceras, que finalmente parece que no sé si se documentó eso, que tenía que ver con los nervios que le provocaba saber cómo era la situación acá en el Río de la Plata. Mira, no sé, no diría eso. Sí, es cierto que él era, digamos, siempre tuvo un ojo puesto de este lado, pero nunca quiso volver
un poco como el Papa Francisco, ¿no? Si quieren. Nunca volvió a pisar la tierra bendita. Y sí le interesó, digamos, trabajar para que su figura fuese vista como la del Libertador, ¿no? Hizo cosas en esa dirección, ¿viste? Como armar su archivo, dejar las cosas acomodadas para que los que después revolvieran sus papeles contribuyeran a construir esa figura, que es un poco la figura que comenzando por Mitre, ¿no? Que como decía, escribió este libro tan famoso, en su momento famoso, ya nadie se acuerda, puso sobre la mesa todas estas dimensiones, digamos así, tan centrales, tan importantes de San Martín, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, Roy, hablando también de lo que preguntó Barbie recién, de la romantización que hacemos, ¿no? Estos héroes, y de ese relato que va mucho más quizás a lo emocional que lo que efectivamente terminó pasando, ¿no? Que es más importante el relato y lo que la gente cree y quiere escuchar y creer sobre esa persona, que efectivamente lo que pasó es lo que construye el relato de la nación argentina, claro. Y San Martín es fundamental, sí. Y Mitre también, ¿no? En lo que escribió en su libro. Incluyendo en esto las máximas que le dejó a su hija, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, digamos, San Martín es una creación nuestra en este aspecto, nuestra de los argentinos, que proyectamos sobre esa figura aquellas cosas que queremos, sobre esa y sobre otras, ¿no? Aquellas cosas que nos gusta valorar. Que bueno, pasa en todos lados, no es una originalidad argentina, ¿no? Uh-huh. Forjamos nuestros héroes, nuestros líderes a la medida de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Roy, muchísimas gracias por este rato con nosotros y por esta charla. Bueno, gracias, perdón si no fui muy sanmartiniano. Estuviste espectacular, muchas gracias. Chao, pásenla lindo. Chao, hasta luego.
obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. En YPF desarrollamos más de 500 tipos de lubricantes, respaldados por las normas de calidad más exigentes y por vos. Porque no todo es lo mismo. Tenemos un lubricante para cada tipo de motor pensado para rendir al máximo. Lubricantes YPF, calidad que fluye en cada motor. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. No somos nadie. De lunes a viernes. En lo que te importa. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 1:30 de la tarde en todo el país. Hace un rato hablábamos de la inteligencia artificial y de todo lo que nos provocaban las redes y demás. No nos habíamos metido todavía en lo que pasa con la salud. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se intromete en la salud? Puntualmente queremos hablar de lo que está pasando con Google, que desarrolló una herramienta que va a cambiar las consultas médicas. Ahora, un doctor virtual con inteligencia artificial, te va a evaluar a distancia, pero como que te va a poder observar para poder sacar datos tuyos que hasta ahora lo podía sacar un médico que te veía cara a cara, claro, y podía leerte entre líneas o por gestos o por distintas cosas que ellos saben prestarle atención, qué era lo que te pasaba para tener un diagnóstico más específico. Bueno, ahora esto lo podría hacer esta inteligencia artificial desarrollada por Google, que permitirá mejorar los diagnósticos en tiempo real con un análisis del movimiento del paciente, su respiración y sus signos vitales. Estamos en comunicación con Ariel Kraselnik, él es médico cardiólogo, presidente del Comité de Cardiometabolismo de la Sociedad de Cardiología de Rosario, para poder primero saber su opinión acerca de esto, ¿no? De qué pasa con el avance de la inteligencia artificial y la medicina. Ariel, ¿cómo estás? Acá todo el equipo de No Somos Nadie, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué te pasa a vos como cardiólogo, como médico, cuando ves el avance de la inteligencia artificial a estos niveles? Hay cosas que son como un poquito encontradas, porque primero uno se pone contento, yo por lo menos me pongo contento porque yo soy un defensor de lo que es la salud digital. Creo que mejora los resultados, aumenta la accesibilidad y reduce el tiempo de los profesionales cuando está bien utilizada, pero también siento que todo esto está avanzando más rápido de lo que se puede asimilar e incluso regular, y nos surgen algunas dudas y algunas interrogantes importantes que si tenés ganas las podemos charlar.
Sí, ¿cuáles son las dudas y esos interrogantes que te aparecen? Bueno, aparecen cuestiones primero relacionadas a las cuestiones legales, ¿no? Ponele que vos te haces una consulta con un agente de IA y siempre va a haber errores. Acá lo que se compara en ese estudio es quién le va mejor en la mayoría de las cosas diagnósticas a la IA comparado con médicos generalistas en ese contexto le fue mejor. Pero ¿qué pasa si hay un error diagnóstico? ¿Quién se hace cargo en ese caso? ¿De quién es la responsabilidad? Vos con un médico, con una matrícula de una firma, tenés una responsabilidad médico-legal. Claro. Con un agente de IA no está claro. Otra cosa son la privacidad de datos, el manejo de datos, la confidencialidad. Toda esa información que vos le estás dando a un bot eventualmente se va a almacenar, se va a usar para entrenar otros modelos. ¿Cómo es eso? Surgen estas cosas. Después cuestiones relacionadas a la adopción de la gente, ¿no? A la educación digital, a la conectividad, al acceso a dispositivos y todo lo que surge alrededor de la complejidad de una interacción humana médico-paciente, que es muy compleja y muy, muy enriquecedora y tiene mucho de ritual también. Eso probablemente vaya cambiando con los años, ya está cambiando, pero son algunas cositas que todavía a mí me generan dudas y me hacen ruido. Sí, y rituales médicos también en la consulta que tienen que ver también con el manejo de la emocionalidad del paciente, ¿no? Porque recibir un diagnóstico cuando está todo bien no pasa nada, pero cuando empiezan a haber ciertas complicaciones o ciertas cosas, buscan la forma de comunicarlo como para ver una luz en el horizonte y no hacerlo tan dramático. O sea, ¿qué ocurriría con la inteligencia artificial? ¿Cómo te da estos diagnósticos? Porque en algo estamos seguros de que la inteligencia artificial alma no va a tener. Sí, bueno, también lo que pasa es que muchas veces, y si vos escuchás a las personas y te metés en este tema, se quejan de la mala comunicación y la falta de empatía en médicos humanos, ¿no? Seguramente es algo que vos has escuchado, capaz has experimentado, espero que no, pero hay también un problema ahí. Entonces, la IA no tiene que ser perfecta, tiene que hacerlo un poco mejor que nosotros y en ese sentido yo creo que nos empuja a buscar ser mejores en lo que es nuestra comunicación con el paciente, porque como vos decís, la IA no va a generar una conexión con empatía, o sea, va a responder a ciertas premisas, a ciertos patrones, así se entrenan los modelos, pero no tiene la capacidad de sentir empatía o de sentir, de ponerse en los zapatos del otro. Probablemente haga una comunicación que a vos te haga sentir bien, pero no desde la empatía, sino desde los patrones que ha estudiado en base a modelos de millones y millones de diálogos iguales. Acá estoy viendo que en la práctica, esta inteligencia artificial que está desarrollando Apple, la interacción con el paciente se estructura en 3 etapas. Recopilación estructurada del historial clínico, generación de hipótesis diagnósticas y refinamiento de la respuesta final. Y todo esto se traduce en un diálogo fluido, humano y respetuoso, es lo que dice como el informe, ¿no? Sí. Que sorprende tanto a los evaluadores clínicos como a los propios pacientes. Es que hoy es una experiencia muy cotidiana para nosotros interactuar con un modelo de lenguaje de IA. Todos usamos ChatGPT, Gemini, Claude, qué sé yo. Y es muy agradable interactuar con estos modelos. Es agradable, te hacen sentir bien, son respetuosos, son amables, no se cansan. No te contradicen mucho tampoco. No te contradicen. O sea, porque buscan no generarte incomodidad. 50 veces lo mismo. Sí, bueno, exacto. Están hechos para generar eso, para ser un poco condescendientes. Incluso a veces es un poco peligroso eso. Hay varios videos de cómo se van manipulando un poco la IA. Y hoy por hoy es muy difícil que una IA te diga que no sabe algo. Si vos te fijas, siempre te dice una respuesta. Y si vos sabés de algún tema, decís, che, pero eso no es así. Y te dice, sí, es cierto, discúlpame, tenés razón. La querés matar. Hoy me pasó eso, hablando con la IA. Y me agradeció que la haya corregido. Me encantó. Claro, pero mirá si eso pasa con un diagnóstico médico. No, claro, esto era una información de cine. Claro. Los médicos cometemos errores, los médicos tenemos dudas, pero como decía, una IA no tiene que ser perfecta, tiene que hacerlo mejor que una persona humana para que, por ejemplo, pase este estudio. Y los médicos, tengamos en cuenta que nos cansamos, tenemos problemas, nos enfermamos, sí, claro. O sea,
En Argentina el sistema médico está muy fragmentado, la medicina está muy mal paga, los médicos en general están poliempleados, entonces todo eso la IA no lo va a sentir y eso puede ser una ventaja y también para la IA me refiero, y también es un emergente de que los problemas estructurales que a veces están en la medicina, que surgen desde la facultad y después en el ejercicio con todo esto que decía recién, hay que ver cuánto interés está en mejorar las condiciones de los médicos para que tengamos mejores condiciones de ejercicio en vez de generar modelos de IA que no se cansan. Lo que yo creo que es mejor y que es lo que está pasando en mi profesión, seguramente en sus profesiones también, es lo que siempre se dice, que es la persona idónea, que estudia, que tiene plasticidad para aprender algo nuevo, que tiene responsabilidad, que conecta bien con la gente y que además usa herramientas de IA, hoy es lo que más va a ganar ventaja sobre las personas que no adoptan la IA. Pero hoy, por lo menos, yo no creo que sea un reemplazo, al menos definitivo. Primero por cuestiones legales que mencioné antes. Claro. Y segundo por todos estos aspectos que charlamos hace un ratito. O sea, la inteligencia artificial como un complemento, pero que para nada reemplaza el factor humano, sino que lo ayuda en lo que es más técnico quizás y lo que es más exacto. Pero todo aquello que no es tan exacto, como son las emociones, la forma de pensar o la forma de transmitir un diagnóstico que muchas veces tampoco tiene mucha exactitud. O sea, puede tener exactitud un resultado, pero el diagnóstico en sí mismo necesita como otras capas para tener esa misma exactitud. No hay reemplazo posible. Sí. O sea, no lo sé, al menos por ahora, porque avanza tan rápido todo que yo no sabría decirlo, pero... sí, capaz que esta charla ya queda vieja en este mismo instante con lo que están desarrollando en algún lugar del mundo, ¿no? Totalmente, pero a mí me gusta pensar hoy la IA, yo incorporé las herramientas de IA tanto a mi actividad asistencial, o sea, atendiendo personas, como yo tengo mucha actividad docente, doy muchas clases, charlas y también incorporé mucho la IA, pero yo personalmente, capaz porque soy de otra generación, no tengo 20 años, no la pienso para sustituir ninguna de mis actividades, sino las pienso como para potenciarlas. Entonces yo, por ejemplo, puedo pensar algún diagnóstico con un paciente que me genera dudas y puedo discutir con la IA como si fuera un colega, ¿sí? Claro. A veces lo discuto con otro colega, con un grupo de WhatsApp, o con una llamada de un colega que yo sé que es muy bueno en eso, a veces lo hago con una IA, y eso me permite a mí abrir distintos caminos, pero al final la decisión la termino tomando yo. Claro. Y la IA lo que a veces te hace es mostrarte caminos que capaz vos no fuiste y que vos podés buscar. A veces te dice cosas que no tienen nada que ver, que te das cuenta que no están bien. Entonces, yo lo pienso como un colega que tiene acceso a muchísima información procesada y con el que uno puede discutir. Pero si vos no estás en tema, no podés hacer eso. Que claro. Es lo que contaba que le pasó con eso. Vos, digamos, si vos pretendés que la IA reemplace tus decisiones, es un mal uso de la IA. Y el mismo modelo te lo dice. Abajo te dice, chequea la información, el modelo puede cometer errores. Y ellos no se van a hacer cargo del error. Porque medicina, la responsabilidad sigue siendo de una persona, con matrícula. Claro, al fin y al cabo es una herramienta, ¿no? Como la estadística, por ejemplo, que no es necesariamente la respuesta y que yo te puedo dar un montón de datos sin ningún tipo de explicación, y si no hay una explicación detrás de los datos, ¿qué me importa? ¿Para qué me sirve? Acá es lo mismo, es una herramienta. Si yo no le puedo dar contenido, no puedo identificar cuando está bien o que está mal, más en medicina no sirve. Si es una herramienta es para que me ayude, no para que tome la decisión, porque al fin y al cabo, por ahora la tenemos nosotros. Exactamente. Es una herramienta muy particular porque es una herramienta que genera procesos de pensamiento, no se ocupa solo de tareas mecánicas, como una calculadora. Entonces es una herramienta muy nueva y a mí algo que sí creo que es una cuestión más para pensar, que pensemos entre todos, es lo rápido que está avanzando esto. Recuerden que, no sé, creo que ChatGPT se abrió así, que todos lo pudimos usar, ¿en qué año? ¿22? Sí, 22 y en el 23 ya empezó mucho más fuerte. Es nada. Es increíble, es nada, y hoy está en todas nuestras actividades, y la cantidad de datos que estamos generando y la cantidad de avances que se están generando, no hay ningún tipo de regulación
y las que hay se están cayendo respecto a la potencia de los modelos, hasta dónde se pueden llegar, cómo se manejan esos datos. Es todo muy nuevo. Entonces está bueno a veces no dejarnos llevar por tanto entusiasmo. A mí me entusiasma porque yo creo que es algo que puede potenciar mucho a la humanidad en su conjunto. Y a mí yo no soy un negador de la IA ni anti-IA de ninguna manera. Pero sí creo que con las herramientas poderosas los humanos solemos tener problemas y solemos llevarlas hasta límites que pueden ser perjudiciales para la humanidad en su conjunto si no nos cuidamos. Y ejemplos tenemos muchos de ellos en la historia. Así que pondría como esa señal ahí de alerta nada más. De alerta y que sigan las consultas presenciales y cálidas con tu médico. Viste que se perdió un poco también esto de tener un médico de cabecera. Que antes era como muy habitual. Tenías tu médico de cabecera que te iba derivando los especialistas que vos necesitabas. Pero tenías toda tu vida, claro. Claro, pero tenías una persona que unificaba todos tus estudios y te podía dar un panorama más claro de lo que vos tenías. Exacto, sí, eso también es parte del problema del sistema médico, de la formación, de la superespecialización, que uno también, los profesionales se superespecializan, porque en la mayor especialización uno puede, tener más ingresos, pero a la vez termina viendo una parte muy chiquita de una persona, termina siendo, en mi caso es un cardiólogo especialista en arritmias o en cierta miocardiopatía, que está fenómeno, porque alguien tiene que saber un montón de eso. Claro. Pero al final, si todos somos así, nadie va a tener una visión más integral. Yo trato un poco de tener una visión un poco más integral dentro de lo que es mi área, que es la cardiología, el metabolismo y demás. Siempre uno va a derivar o referir a colegas sobre temas que uno no maneja. Uh-huh. Pero sí, yo soy de la idea que hay que tratar de llevar más o menos uno a una persona con la responsabilidad de saber hasta dónde llega el conocimiento de uno, pero no te la puedes pasar tampoco derivando a distintos especialistas o decir, no, te tiene que ver el especialista de esto, de esto, de otro, porque si no también es difícil para la persona, y más en este sistema, que los turnos son largos, son caros, no hay disponibilidad, y pasa acá y pasa en todos lados, no un problema solo de Argentina. Acá en Argentina le tenés que sumar los muy bajos honorarios de los profesionales, que en otros países no pasa eso. Sí, ese es un tema que hay que empezarle a prestarle más atención, no solamente en momentos puntuales, sino tratarlos, porque ya es un problema estructural muy grande el que está atravesando la salud de nuestro país. Y el que pierde en definitiva somos todos, porque en algún punto todos somos pacientes. Claro, totalmente, sí, todos, hasta los médicos, claro. Nos enfermamos sí, tal cual. Y después tenemos... Y bueno, curiosamente, si bien hay algunos rubros que se cuidan al menos a su propio rubro, los médicos somos muy particulares en cuanto a que tampoco nos cuidamos nosotros mismos. No tenemos un buen sistema previsional, no tenemos una buena red de atención de salud. Uh-huh. En cada provincia es distinto. Los colegios médicos muchas veces deberían ocuparse mucho más del bienestar de sus miembros y no lo hacen. Claro. Cada provincia es diferente, te cobran por cualquier cosa. Yo me mudé de Buenos Aires, yo vivo hace 6 años en Rosario y me mudé 300 kilómetros, tuve que sacar una matrícula nueva, rendir exámenes de habilitación, todo, y me mudé a 300 kilómetros, entonces tampoco está tan unificado. Nos tendríamos que cuidar más como colectivo y eso nos daría más herramientas también para cuidar mejor a las personas. Eso es aparte del tema, nos fuimos un poco capaz por las ramas. Pero no importa, pero también tiene sentido porque... si están más como un colectivo, también pueden hacer frente e incluso estar más al tanto como grupo, como colectivo, de lo que sucede con avances tecnológicos tan importantes como la inteligencia artificial. Claro, y bueno, ahora en ese sentido se están viendo muchas capacitaciones, muchas formaciones en IA para médicos. Uno en los congresos es algo que está siempre. Hoy hay una actividad, a veces en formato taller, de cómo usar la IA. Los colegios médicos, aquel colegio médico de Rosario está haciendo un montón de cosas en cuanto a salud digital. Se ven avances, o sea que hay un interés también para adoptar las herramientas. Nosotros los médicos, en relación al artículo y lo que me empezaste a comentar al principio de la nota, nos interesa mucho formarnos en esto, al menos a los médicos que somos más jóvenes. Tampoco me quiero hacer el pendex, pero yo este año cumplo 40, digamos, estoy como en la edad intermedia, no soy médico joven, tampoco soy médico muy grande,
Y es un momento que es muy bueno para adoptar estas tecnologías, aprender a usarlas, no enojarse con ellas, no renegar, sino adoptarlas porque son grandes potenciadores, pero siempre con responsabilidad y entendiendo que nos debería mejorar los resultados y facilitar los procesos. Ariel, muchísimas gracias por tu claridad, por tu tiempo y esta conversación con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un beso grande. Hasta luego. Gracias. Ariel Kraselnik, médico cardiólogo, presidente del Comité de Cardiometabolismo de la Sociedad de Cardiología de Rosario. And now. 13:51 en todo el país, 12:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Última ronda informativa de este equipo. Empiezo contigo, Barbie. Bueno, Moria está primera en todo lo que es Netflix, en la plataforma, en la elección, tanto en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. ¿Está en su mejor momento a los 80 años? En su modo Prime, ¿no? Está bien usado a los jóvenes de la mesa. Sí, en modo está en su Prime. En su Prime. Ah, sí, ¿ves que estaba mal usado? Como en su peak, en su momento más... Farmeando ahora. Farmeando ahora. Está farmeando ahora. Moria siempre No sé si estamos usando bien farmeando ahora. ahora. No importa, alguien nos va a corregir seguramente. Es que no sé si tiene una definición farmear ahora directamente, así que... Ay, claro.
Bueno, estos 8 episodios, ¿y por qué Paraguay además? Porque en la etapa Cecilia Roth, que son los 2 últimos episodios, van a encontrar que está el momento en donde ella estuvo una semana presa en Paraguay. Olvidar ese momento? Estoy esperando a ver cómo lo representan. Y además cómo la querían las otras presas y cómo la trataban bien, la peluquería y todo lo que le ofrecían. Ella arregló todos los aire acondicionados. Esto es real, no es ficción. Sí. Todos los aire acondicionados de las distintas celdas, porque Paraguay hace 50 grados en invierno más o menos. Claro. Y bueno, y allí también el final muy emocionante. Ya aquí con Eleonora nos hemos confesado que lloramos, ambas cada uno desde su casa. Pasa que no queremos contar nada y queremos que todo el mundo la vea rápido antes de que se empiece a filtrar ese final. Porque después es como... Y no es una película del cine, digamos, una serie, así que se va a filtrar indefectiblemente. Por eso. Es una desgracia eso. Pero bueno, son 8 episodios entonces que ya están disponibles y está liderando todo lo que es el rating dentro de lo que es Netflix Argentina, Uruguay y Paraguay. Gracias, Barbie. Mauro. Vamos a hablar de un cortocircuito que tuvo el fin de semana Estados Unidos con Corea del Sur, porque el presidente Donald Trump le ordenó al Departamento de Defensa, autodenominado Departamento de Guerra, al subsecretario Pete Hegseth, que redujera la participación de los Estados Unidos en ejercicios militares con Corea del Sur, uno de sus principales aliados en Asia, junto con Japón, por ejemplo, y además ejercicios que se van a realizar ahora dentro de muy poco. ¿Y por qué habrá sido esto? Según Donald Trump, es porque no quiere hacer enojar a Corea del Norte, a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, a quien Trump en su momento llamó Rocket Man en su primera gestión y con el que él dice tiene una muy buena relación. Entonces, para evitar cortocircuitos con Corea del Norte, que bajan un poco la intensidad de los ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Claro, esto se dio después de que Corea del Sur rechazara la posibilidad de participar en la desnuclearización de Irán. Entonces, Trump dice, vos no me ayudas en esto, bueno, yo ahora voy a hablar con Corea del Norte. ¿Y qué responde Corea del Sur? Todo. Trump es así además. ¿Y qué le contesta Corea del Sur a Donald Trump? Bueno, entonces, si vas a hablar con tu buen amigo Kim Jong-un, ayúdanos a establecer la paz con Corea del Norte. No queremos seguir con diferencias y que no tengamos paz y una Corea unida. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este cortocircuito diplomático muy a la Donald Trump. Gracias, Mauro. Euge. Bueno, vamos a hablar sobre el transporte público. Venimos, y viene Romy Wiener contando siempre que hay también un aumento, que todos los meses viene aumentando el transporte público, en particular el de los colectivos. Y los colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires tienen esta particularidad también, que a partir de 2024 se diferencia las subas de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires y los colectivos que dependen de la nación. Independientemente de eso, y ahora vamos a desandar por qué es importante también eso, un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AETA, habla de una caída del 20% en el uso del transporte público de colectivos en un año. 28 millones de boletos menos que un año atrás, un año en el que subió muchísimo los boletos en sí, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el de la UBA con INSET, habla de un 73% de aumento. Pensemos que la inflación interanual está al 33% y la acumulada en el año está al 19%, o sea, miren si no subió muy por encima del nivel general de precios, y provocó justamente una baja demanda de parte de los boletos de colectivo, de la gente que está viajando. Obviamente la disminución es mayor durante los fines de semana. En los días hábiles tenés una disminución del 17,3%, sábados del 21,3% y domingos del 35,8%. Es decir, se está usando menos incluso hasta para de repente no ir a trabajar, que es lo que menos podés dejar de hacer, sino ir a visitar a un amigo, ir a pasear. No, incluso para ir a trabajar lo que haces para no tener que tomar 2 colectivos a veces es te tomás uno y decidís caminar un rato. Exacto. O sea, para buscarle la vuelta, ¿no? A tu bolsillo, más que nada. No, por supuesto. Porque tiene que ver con eso. Por supuesto. Y por eso marcaba las diferencias. En la ciudad de Buenos Aires, la baja es del 7,2% y en la provincia de Buenos Aires es del 12,6%. Casi el doble que en la ciudad de Buenos Aires. Y acá teniendo muy en cuenta esto, que como aumentaron muy distinto los colectivos en las diferentes jurisdicciones. Vos hoy tenés un colectivo en la provincia de Buenos Aires, de los que se mueven por municipios o adentro de la provincia, en 1.111 pesos el boleto mínimo, y los de la ciudad y los que cruzan la General Paz o el Puente Pueyrredón en 800 pesos. Es decir, hay una diferencia bastante amplia, 300 pesos de diferencia, que vos decís 300 pesos no es nada, pero 300 pesos todos los días, eso, claro, que lo sumás y que aparte ahora la red sube
el segundo transporte, que es el del 50% en el subte, por ejemplo, la ciudad lo acaba de sacar por falta de dinero también enviado por parte de la Nación. Así que miren cómo afecta después en justamente cantidad de pasajeros y quiénes o cuántos usan el colectivo para movilizarse por el área metropolitana de Buenos Aires. Gracias, Euge. Actualizamos cortito lo que está pasando en La Plata con este apagón. El incendio ya fue completamente controlado. Lo que está pasando ahora es que no pueden restablecer todo el servicio, por lo cual desde la compañía que da energía a la ciudad de La Plata informaron que van a darle prioridad a los hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas para la atención de la población en este intento de progresivamente ir restableciendo el suministro eléctrico a todos los sectores que fueron afectados por este incendio en una subestación ahí en la localidad de Tolosa. Información que seguramente van a seguir hablando con nuestros queridos compañeros de Coworker, que ya los veo del otro lado del vidrio preparándose para hacerles compañía hasta las 5 de la tarde. Nosotros hasta aquí hemos llegado, así que le agradecemos como siempre a nuestra querida Lu Méndez a cargo de la operación técnica. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Guiñasqui y Augusto Sana. En el control de video, Mayra Ferrari, Deos Track, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pereira, Edgardo Sánchez, Adrián Colomini, Miranda Grimó y Augusto Lesca. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Se quedan con Coworker. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, con nuestro capitán, el señor Juan Pablo Barsky. Now. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX,